Hola queridos amigos, bienvenidos a Nexo. Contenido de universitarios para universitarios. Yo soy Elías. Yo soy Daniel y hoy estamos con... el pastor Libardo Vaca. Pastor, bienvenido. Gracias Elías y gracias Daniel por invitarme a este programa tan importante para los universitarios. Así es. El pastor Libardo Vaca actualmente tiene el rol de departamental de evangelismo en la Asociación Centro Occidental aquí en Colombia, en la Unión Colombiana del Norte. Pastor, cuéntenos un poco más sobre usted. Bueno, estoy en la Unión Colombiana del Norte, precisamente en la Asociación Centro Occidental. Ok. Desde allí le servimos al Señor. Excelente. ¿Hijitos? ¿Cuántos? Bueno, soy casado con Eliana Toro y tengo 2 hijos, Samuel Elías y Elías David. Excelente. Pastor, de nuevo, bienvenido. Gracias. Pastor, quería iniciar preguntándole dónde se encuentra hoy, sirviéndole al Señor en el lugar en el que está. ¿Cómo fue ese camino? ¿Se soñaba estar ahí? ¿Encontró obstáculos para llegar ahí? Bueno, de soñar estar, no lo soñaba. Solo se deja en los planes de Dios que tiene con nosotros sus hijos. Y obstáculos, lógicamente, se encuentran en cada momento, cada instante. De hecho, considero que cada día presenta un reto y cada día presenta un obstáculo, pero es la determinación que nosotros tenemos la que nos ayuda a pasar ese obstáculo y alcanzar la victoria. ¿Tuvo que dejar algunas cosas, pastor, en ese camino? Bueno, de hecho, cuando llegué a la iglesia, porque nací en un hogar no adventista, nací en un hogar católico, apostólico y turbeño. O sea, no me la esperaba. Así que Explique un poco eso, pastor. Explique eso de lo del final, porque aquí estamos internacionales, entonces tenemos que ser... Claro, turbeño es porque nací en Turbo, Antioquia, Okay. en la costa antioqueña de Colombia. Y mi hogar estaba mi abuela, mis tíos, mi madre y mis hermanas, ¿no? Y el mensaje llegó, ya yo era un maestro de la escuela, yo me gradué en la Escuela Normal Superior de Urabá. Okay. Y al graduarme allí, gracias a Dios, obtuve el galardón de ser el mejor bachiller. Así que la institución, a través de la Secretaría de Educación, me nombraron como maestro con tan solo 17 años de edad. Maestro, profesor del Profesor, colegio. así es. Así Wow. que Dios me dio el privilegio de aquellos que eran mis profesores, al año siguiente eran mis compañeros de trabajo. Así que yo daba clase en cuarto de primaria, todas las materias. Y trabajando allí en la Normal Superior de Urabá, en el mes de marzo se llevaron a cabo unas campañas misioneras en Turbo. Y paradójicamente yo llegué a la iglesia adventista con una mentira. ¿Cómo? Sí, bajo una mentira yo llegué a la iglesia. Yo salí del trabajo 4:30 de la tarde, cansado, me puse a preparar las clases y ya cuando terminé de preparar las clases me fui a misa, porque yo era católico practicante. Okay. Salí de la misa a las 6:30 de la tarde y me senté en el corredor de la casa, junto con mis amigos de la cuadra, y de repente pasó un hombre que le llamamos en Turbo, en mi tierra, el perro Quiñones. El perro Quiñones. El perro Quiñones. Un saludo. El perro Quiñones, y un saludo para el perro Quiñones, si nos está viendo. El perro Quiñones es el perifonero del pueblo. Okay. Y la iglesia lo había contratado para que perifoneara la campaña. Y él se había enterado de que la visita que llevara más visitas a la iglesia se iba a ganar un premio. Así que el perro Quiñones, después de hacer su trabajo, nos encontró en el corredor de la casa de mi abuela y nos dijo: muchachos, los invito a un matrimonio en la iglesia adventista. Y la fama que tenía la iglesia adventista de los matrimonios era tremenda, porque era bien organizado y bastante comida además. Así que los amigos nuestros se prepararon, y yo también me preparé para ir al supuesto matrimonio. Y llegamos a la iglesia y era una campaña, no era ningún matrimonio. Así que nos sentamos. ¿En qué momento se dio cuenta? Cuando nos dimos cuenta, estábamos 4 bancas de jóvenes, algunos mechudos con aretes,
Y ya el tiempo iba corriendo y de repente a mí me dio sed. Y le dije, perro, tenemos sed. Y él salió de la iglesia y fue a la esquina a comprarnos agua. Y cuando nos trajo las bolsas de agua, una diaconisa se puso en pie y se llegó hasta donde nosotros estábamos. Y nos dijo, eso es irreverencia. Todavía yo no conocía la palabra irreverencia, pero nos dijo esa palabra. Así que nos tomamos el agua dentro del templo, me paré, fui al baño y todo estaba oscuro. Y al regresar le dije a mis compañeros, aquí no hay nada. Creo que nos han engañado. Y cuando terminó el predicador, pasó el maestro de ceremonia y dijo, ahora vamos a premiar a la visita que trajo más visitas. Y era el perro Quiñones. 4 bancas de jóvenes, dentro de los cuales estaba yo. Una mentira. Pero aun cuando estábamos en ese vaivén del matrimonio, de la celebración, yo presté oído al tema. Y el tema era basado en el texto, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ok. Pero yo estuve en la dualidad, porque como católico creía que el intercesor era el sacerdote. Y ahora estaba escuchando en la Biblia que el intercesor era Jesucristo. Y empezó esa lucha en mi mente. El perro Quiñones esa noche se ganó el conflicto de los siglos, el deseado de toda la gente y el libro de las bienaventuranzas. Salió con una biblioteca. Una biblioteca. Y la pregunta era, ¿y el matrimonio? Y de repente se sonrió y nos dijo, no, yo los traje para ganarme mis libros. Ya se pueden ir para la casa. Pero aunque fui a casa, me fui con el pensamiento, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La noche siguiente regresé a la iglesia. No regresó el perro Quiñones ni mis demás amigos. Y para colmo, o mejor dicho, para bendición, allí empezó la determinación. La tercera noche hicieron el llamado al bautismo y yo pasé al llamado. Tremendo. Pasé al llamado al bautismo, tomaron mis datos. Por la temática que estaba dirigiendo el pastor, yo prestaba atención y pude entender que en lo que yo estaba no era lo que el Señor pedía en la palabra. Así que pasé al llamado al bautismo, llegué a la casa y le dije a mi abuela, me voy a bautizar mañana en la iglesia adventista. Ese fue... Determinado. Determinación. Pero me dijo, ¿cómo? Si apenas llevas 4 noches asistiendo. ¿Cómo te vas a bautizar? Si tú eres católico, apostólico y romano, no puedes apostatar de la fe. Pero yo le dije, abuela, he conocido una verdad y yo voy a seguir en esa verdad. Y así fue. Al día siguiente tomé mi decisión de entregar mi vida al Señor a través del bautismo. Allí empezó todo. En la determinación de entregar firmemente mi vida, mi corazón al Señor, el Señor tomó el proyecto de mi vida y empezó a construirlo paso a paso. ¿Cómo tomas la decisión de llegar a ser un pastor? Resulta que llegué, como era maestro en la normal, un anciano de iglesia se había enterado que yo era maestro del gobierno y me dijo, te necesito como asociado de mi clase. Así que al sábado siguiente yo estaba en la clase de escuela sabática ayudándole al hermano a buscar los textos en la Biblia. De repente me dio un folleto y me dijo, prepare la clase para el próximo sábado. Así que esa semana me preparé para tener la clase el siguiente sábado. Él me vio dando la clase y me dijo, ¿sabe qué, hermano Libardo? Usted no es de estas tierras. Usted debe ser un pastor de la iglesia. ¿Pastor? ¿De la iglesia? ¿De cuál iglesia? De esta iglesia. Como yo tenía el concepto de que los pastores era el que más conocimiento tenía de la Biblia, el que mejor hablaba, yo le decía, no, yo no quiero ser pastor. No, nosotros tenemos una universidad en Medellín y allí se preparan nuestros pastores por 5 años, estudian la Biblia, el hebreo, el griego, y me empezó a hablar de todo ello. Estamos hablando del año... Estamos hablando del año 2000. 2000. Y me mandó a la casa de la esposa del pastor. Y cuando llegué a la casa del pastor, el pastor Juan Cuesta, su esposa, la hermana Eunice, empezó a hablarme maravillas de la universidad.
de todo lo bueno, lo lindo del internado, del campus, del fútbol, de la alimentación, de las clases. Y yo empecé allí sí a soñar. Soñar en ser un pastor. Pero ese sueño me llevó a mí a orar. Señor, ese es el plan que tú tienes conmigo, que yo sea un pastor. Y así que empecé un plan de oración a las 5 de la mañana por el sueño de ser un pastor. Y le dije, Señor, si tú quieres que yo sea un pastor, abre las puertas en la universidad. Y así fue. Llegó el profesor Enoch. Recuerdo en ese tiempo, la universidad tenía un programa que enviaba a los maestros a promocionar la universidad. Y llegó el profesor Enoch Iglesias a Turbo a hablar de la universidad. Y escuché de la universidad, me entregó una hoja, la llené y se la entregué a él. Y al tiempo me llamaron, usted debe inscribirse para estudiar teología en nuestra universidad. Allí continuó construyéndose el sueño de ser un pastor para la gloria de Dios. Amén. Podríamos decir entonces que la oración hace parte de ese conjunto de virtudes o de características que debe tener una persona determinada. Claro que sí. Para mí la determinación tiene 3 factores importantes. Número 1, el fortalecimiento de las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? El ayuno, porque tuve que ayunar, la oración y estudiar más la Biblia para descubrir a través del estudio de la palabra el sueño que Dios tenía para conmigo. Y estudiando la Biblia encontré que el Señor en Jeremías capítulo 29 decía, yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz y no de mal, para darte un futuro con esperanza. Esa promesa la tomé para mí. Así que fortalecí las disciplinas espirituales y además de ello, otro factor importante en la determinación es la perseverancia, persistencia, insistencia, constancia. Y para mí el tercer factor de la determinación es la pasión. La pasión con que se hacen las cosas. Disciplinas espirituales, perseverancia y pasión. Esas 3 cosas me ayudaron a mí a ser determinado en la toma de la decisión, porque ahora había otra decisión: renunciar a ser un maestro que estaba en bien donde en ese ganaba momento. dinero, 17 años, Con su familia, con mi cómodo. familia, zona de confort, mis hermanas, mi papá, mi mamá, mi abuela, mis primos, y venirme a Medellín, a una ciudad que era un sueño remoto, una ciudad que era el lugar donde venían los hijos de papi y mami a pasar vacaciones. Okay. Y ahora Libardo Vaca venía a estudiar a Medellín. Solo ese privilegio lo tenían en Turbo los hijos de quienes eran maestros, que estaban en escalafones altos y ganaban bien y podían enviar sus hijos a venir a estudiar a Medellín. Pero de una familia humilde, que alguien saliera a venir a Medellín a estudiar era imposible. Pero la determinación en la oración, estudio de la Biblia, perseverancia y pasión me empezaban a abrir las puertas para venir a Medellín. Amén. Pastor, en ese proceso de cumplir el sueño, ¿lo viste en algún momento tan lejos que dice, "Oye, no voy a poderlo alcanzar"? Hubo un momento fuerte, porque ya yo llegué aquí a Medellín a estudiar ahora sí con un sueño, ser pastor. Pero ese sueño tenía implícito un largo camino, 5 años. Y en esos 5 años, obstáculos desde el primer día. Por ejemplo, el primer obstáculo fue que llegué y no tenía el dinero completo para matricularme. El obstáculo de todos. Atravesé la portería principal, pero de repente, en medio de esa situación de ese día, me senté en las escaleras del edificio central, tipo 4:30 de la tarde, y pasó el profesor Robert Amaya. Y él me dijo, muchacho, ¿qué haces aquí? Vine a estudiar teología. ¿De dónde eres? Soy de Turbo. Y me dijo, mi papá es pastor y es el presidente de la Asociación Centro-Occidental. Yo le dije, sí, no lo conozco. Recién llegando a la iglesia estaba yo
Y me dijo, ¿y ya se matriculó? Le dije, no. Yo, bueno, ¿y qué le falta? Le dije, me falta lo más importante, el resto de dinero. Yo tenía en un tarro Melsana guardado 540,000 pesos. Con eso me vine a estudiar. Ese era todo mi capital operativo. Esa era la base para el sueño de Dios. Y en ese momento, de lo que recuerden, ¿a cuánto tenía que llegar? El semestre costaba 1.265.000 O pesos. sea, le faltaba más de la mitad. Me faltaba más de la mitad. Pero este hombre que envió el Señor me dijo, le voy a dar una beca del 50% los 2 primeros semestres. Le dije, ¿cómo? Claro, venga a mi oficina. Él trabajaba en extensión universitaria y allí me dio una carta donde acreditaba que yo tenía el 50% los 2 primeros semestres. Pero me faltaba algo. Me faltaban escasamente 200 y pico mil de pesos. Y me encontré con un compañero, Luis Eduardo Playonero. Él ya había venido antes y me explicó toda la estrategia de la universidad, de cómo se trabajaba, se estudiaba y todo ello. Y él me dijo, aquí hay trabajo y hay biblioteca. Cuando escuché biblioteca, yo le dije, yo hice un curso de bibliotecología y me fui a la biblioteca y me encontré con Melquisedec Merchán. Y le expliqué, le dije, y él me hizo unas preguntas, me dijo, tiene trabajo ya aquí. Pero yo le dije, pero ¿sabe qué, profe Melqui? Necesito un favor. ¿Cuál? Que usted me haga un papel donde diga que ya yo voy a trabajar aquí y cuánto voy a ganar. Y él me lo hizo. Y bajé con ese documento, con la carta del profesor Robert, a finanzas estudiantiles. Y la muchacha se sorprendió, que como yo, que había acabado de llegar, que en la mañana me había dicho, necesita todo el dinero, y ahora tenía yo 2 cartas. Así pude matricularme y hacer mi primer año de teología. Pastor, ¿y en algún momento pasó por su cabeza la palabra renuncia? Lo digo porque ese caso es muy frecuente y hay jóvenes que no vuelven. Claro que sí. Quizás hay muchachos hoy que estén pensando renunciar al sueño, de regresarse a casa, de regresar al lugar de donde salieron, y quizás pueden estar pensando, lo peor que hice en mi vida fue venir a la UNAC. Por mí pasó ese pensamiento. Pero Dios envió su fortaleza. Amén. Cuando yo estaba haciendo tercer año, llegó una noticia de casa, que mi hermana, la que me seguía, estaba padeciendo una enfermedad llamada lupus. Y allí yo fui confrontado. Quise regresar. Salí del edificio Bolívar Rabe y fui a preparar mis maletas para irme a casa y trabajar como maestro. Porque mi familia ahora necesitaba recursos y yo era el proveedor. Pero cosas de la vida, empecé a alistar la maleta para regresarme sin decirle nada a mi mamá ni en casa. Vine entonces al edificio de música a buscar las llaves porque la llave se me había quedado dentro, las llaves del cuarto, y me subí a un árbol que está justo al frente del auditorio. Y allí me subí a llorar. Y de allá arriba yo veía que caían las lágrimas. Y de repente un compañero, Fabián Fandiño, él trabajaba en zonas verdes y escuchaba el sollozo. Y miró hacia arriba y me dijo, Saqueo, bájate de allí. Y yo, Fandiño ya viene a molestarme la vida. Bájate, ¿qué haces allí, viejo vaca? Y le dije, nada, bájate. Y medio me sequé las lágrimas y bajé. Me dije, ¿qué te pasa? Me dijo, Fandiño, me regreso. ¿Para dónde? Me regreso a Turbo. No sigo estudiando. Pero ¿cómo así? Sí, le conté que mi hermana estaba enferma. Y Fandiño, recuerdo, me dijo algo. Me dijo, mira, vaca, ¿tú crees que Dios no sabía que tu hermana le iba a dar esa enfermedad antes que tú vinieras aquí? Y yo pensé por unos momentos, claro, Dios todo lo conoce. Me dijo, bueno, mira, si Dios sabía que tu hermana se iba a enfermar justo en esta fecha y que tú venías a estudiar teología, entonces Dios tiene el control de ella. Amén. Y tú sigue adelante. Y yo lo abracé.
Y me fui al cuarto y desempaqué mi ropa. Y dije, aquí me quedo. Y me quedé. Tremendo. Me quedé. No di un paso atrás. Determinación. Si yo me hubiese regresado a Turbo, el sueño de Dios hubiese frustrado. Si yo hubiese regresado a Turbo, quizás hoy no estuviera ni en la iglesia. Si yo hubiese regresado a Turbo del lugar de donde salí, quizás mi vida se hubiese perdido. Y hay momentos, muchachos, en donde pasamos por situaciones de crisis. Por el horno de fuego. Por el horno de fuego. Por el crisol. Por el crisol. Pero yo pude entender, mientras estudié y en esa experiencia, que la extrema necesidad del hombre es la gran oportunidad de Dios. Esa fue la oportunidad de Dios para moldearme y hacerme entender que la determinación no es otra cosa más que luchar por alcanzar los sueños y llegar al éxito de ellos. Amén. Pastor, usted nos comentaba de ese amigo apellido Fandiño, ¿no? Uh-huh. Entonces yo quería preguntarle qué tan importante o qué tan influyente son las amistades, los familiares en ese tema de ser determinados y alcanzar nuestros sueños o los sueños de Dios. Claro, Fandiño estudiaba conmigo en el mismo salón de clases. Y él era un muchacho de mucha oración. Él madrugaba, dirigía grupo pequeño. Y yo pienso que Dios lo puso ese momento a que viniera por allí, por el auditorio. Pero considero que todo lo que Dios usa para nosotros son excusas para bendecirnos. La excusa de Dios era que la llave se me quedara dentro de la habitación número 11 del internado. Y yo salir a buscarla a mi compañero que estaba ensayando música en el edificio de música. Era la excusa de Dios. Pero era la excusa de Dios para poner a Fabián Fandiño en el camino, para que en el momento de la sacudida, de la dificultad, de la angustia, del horno de fuego, pudiese llegar una palabra para poder levantarme del quebranto y poder avanzar en el cumplimiento del sueño de Dios. Amén. Amén. La determinación debe ser, ¿es medible la determinación de una persona en respuesta o a sus objetivos? Bueno, para mí la determinación nace en la oración. Y nace en la oración porque la determinación tiene que ver con el sueño de Dios. Por eso cada joven debe preguntarle al Señor, ¿cuál es tu sueño? David dijo, Señor, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro están escritos todos los días de mi vida. Cuando nosotros como jóvenes entendemos que cuando éramos nada, cuando éramos un embrión, ya la mirada de Jehová estaba puesta sobre mí y sobre ti, entendemos que los sueños se van a cumplir. Y cuando lleguen momentos de dificultad, el Señor envía a su ángel para que nos hable, para que nos fortalezca, para que nos llene de vida. Por eso yo quisiera decirle a los estudiantes de la iglesia y de la Universidad Adventista que esta universidad, si yo pudiera ponerle un nombre, la Universidad del Milagro, porque cada día ocurren milagros en la vida de la universidad y en la vida nuestra como estudiantes. Cada día es un milagro. Dios cada día hace un milagro. Y si Dios te trajo a la universidad, es para cumplir el sueño. Y aunque hayan adversidades financieras, de salud, familiares, espirituales, Dios va a cumplir su sueño. Dios va a cumplir su sueño. Solo que debemos disponernos en la atmósfera divina para que el sueño de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas. Si Dios te trajo a la universidad es para ser un profesional, para servirle a Él. Y hasta que Él no cumpla ese sueño, tú no cruzarás la 84. Porque el día que cruces la 84 es porque ya tienes un diploma para ir a servir a la humanidad y ser un embajador de la gloria de Dios. Amén. Pastor, ¿y si la determinación se acaba, qué sigue?
Si la determinación se acaba, viene el fracaso. Si no hay determinación, no hay éxito. Pero ¿cómo hacer para que la determinación no se acabe? Conexión con Dios, con el que puso el sueño, y permitir que el plan de Dios se alcance minuto a minuto en nuestra vida. Amén. Dificultades las tendremos, yo las tuve. Y hoy cuando miro hacia atrás, solamente puedo decir, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Y pastor, me gustaría que cerráramos este episodio con usted diciéndole algo a los jóvenes universitarios que nos están escuchando. Bueno, ¿qué les digo, muchachos? Dios te ama. Dios te trajo a la universidad para que seas un vencedor. Dios no conoce el fracaso. Dice la palabra en el libro de Job, Señor, reconozco que tú todo lo puedes y ningún plan tuyo puede ser frustrado. Dios te trajo para alcanzar un plan en esta universidad y Él proveerá todo para que ese plan se cumpla. Solo necesita determinación, oración, estudio de la palabra, perseverancia y pasión. Allí alcanzarás el éxito de los sueños de Dios en tu vida. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, esto fue un episodio más de Nexo. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.